de la capacidad respiratoria. Con fisiopatológico no estoy de acuerdo porque ellos tan solo miraron, fueron eh, funcionalidad, funcionalidad y daño, pero no pudieron comprobar a través de una broncoscopia o a través de una biopsia, sacar un tejido y mirar qué tanto estaba dañado. Ellos lo que hicieron fue una aproximación con unos biomarcadores. Ya les había comentado que el antecedente del estudio panel realizado en China entre 2014 a 2016 en sujetos sanos para mirar el mecanismo de trombogénesis en estos pacientes sin ninguna enfermedad cardiovascular y pulmonar. ¿Qué hicieron ellos? Entonces ellos calcularon un tamaño de muestra con el anterior estudio y miraron una correlación intraindividuo de 0.3, calcularon este tamaño de muestra con un poder del 80%, un nivel de significancia de 0,05 y lo estimaron a 35 pacientes. Ellos no cuentan por qué escogen 45 pacientes hombres y por qué adicionaron de más. Entonces, esto fue un seguimiento a 14 meses entre el 14 de noviembre dentro del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Se hicieron 4 visitas en las cuales se hacían unas mediciones clínicas para mirar la inflamación respiratoria, la inflamación sistémica, el daño pulmonar y el daño cardíaco a través de unos biomarcadores. Como criterios de elegibilidad, los de inclusión tuvieron pacientes con EPOC con criterios según la Iniciativa Global para Manejo del EPOC, que es el GOL, y pacientes que viviesen por más de 5 años en Pekín, adicionalmente que pudiesen estar con síntomas leves de tos o disnea, y eso eran los criterios. Ahora, en relación a los criterios de exclusión, pacientes que tuviesen diagnosticado recientemente el EPOC, o sea, casos incidentes, pacientes que estuviesen exacerbados o con síntomas respiratorios, por lo menos en las últimas 6 semanas antes de iniciar el estudio, eh, con diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, con diagnóstico de lesiones cardíacas con o sin tratamiento de anticoagulantes, con enfermedades inflamatorias reactivas tipo, me imagino, artritis reumatoidea o cáncer, las excluyeron. Muy bien. A todos los participantes firmaron un consentimiento informado por escrito. Las mediciones clínicas fueron realizadas entre el horario de 8 a 10 de la mañana en cada una de estas visitas y ellos no mencionan pérdidas durante el seguimiento, tampoco mencionan cómo fue el mecanismo por el cual aseguraron la adherencia y el seguimiento a cada uno de estos participantes. Las mediciones se realizaron en un hospital universitario de Pekín que está que pertenece a la misma facultad, no, eso no es facultad, eso es ciencias, un centro de estudios universitarios de salud pública, donde también estaba la estación de monitoreo y estaba también el hospital, por decirlo así, universitario de esta institución. Las mediciones que ellos tuvieron en cuenta fueron mediciones demográficas, la dirección del paciente, la dirección donde vivía, la edad y como otras antecedentes relevantes, el índice de masa corporal y bueno, ética las vemos más especificadas en relación a los biomarcadores, pero voy a permitirme seguir aquí. ¿Cómo ellos asignaron la exposición? Ellos realizaron la medición de 2 formas, una a través de una estación de monitoreo de calidad de aire ubicada a 25 metros de altura en el techo del Colegio Médico de Pekín, y esta estación de monitoreo, ellos me cuentan que estaba ubicada y que tomaban los registros desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y esta estación estaba ubicada a 100 metros de una vía de alto flujo vehicular y a una circunvalar más o menos a 600 metros de la estación. Y de esa estación de monitoreo de calidad de aire a 3 kilómetros estaba la estación de monitoreo meteorológica. Ellos tomaron ahí la medición de humedad relativa y temperatura ambiental. Sin embargo, en los modelos y en los resultados, ellos no nos cuentan cómo les fue con esas mediciones de variables de clima, no nos contaron cómo les fue. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿cuáles es los contaminantes que ellos midieron en esta estación de monitoreo? Fue el dióxido de carbono, el carbón negro, el óxido nitroso, el dióxido de nitroso y el material particulado de 2.5. ¿Cómo aseguraban ellos que estas sustancias venían que eran provenientes del tráfico vehicular? Pues ellos utilizaron este equipo que es avalado por la EPA, que es un espectrómetro de masa que les dice cuánto es el tamaño de la partícula y les dice una aproximación de cuál es la fuente de la cual proviene esa partícula, y así pudieron categorizarlo. Adicionalmente, para darle más variabilidad, darle mayor peso a esta medición de la exposición, ellos hicieron mediciones o monitoreos personales a través de un equipo que se llama DataRun, y este equipo fue colocado a 1 metro en la sala de estar donde residían los pacientes. Sin embargo, medían dos contaminantes, el material 2.5 y el carbón negro. Sin embargo, ellos al final, ellos encuentran, bueno, antes de decirle que al final, ellos encuentran que la correlación entre la medición del contaminante de monitoreo ambiental y personal tenían una correlación por encima del 80. Ellos deciden utilizar las mediciones de la estación de monitoreo y no las de medición personal. Otro detalle relevante es que ellos utilizan las mediciones, las recogen 24 horas antes de la visita clínica de los equipos de monitoreo personal que están en las casas de estos pacientes. Ellos tampoco tuvieron en cuenta una cosa relevante, y es que estos pacientes pudieron haber realizado permanecer más tiempo por fuera de casa, eh, haciendo sus actividades ya sea de ocio o sus actividades laborales. Ellos no tuvieron en cuenta el tiempo de permanencia de los pacientes en las viviendas. Bueno, muy bien. En relación a cuánto hacia atrás o cuánto estudiaron el efecto de rezago o de retardo, ellos estudiaron de 1 a 2 días o a 7 días. Esto es relevante en epidemiología ambiental porque no necesariamente la exposición al contaminante criterio del aire o a la exposición al cambio de la variable climática necesariamente se registra inmediatamente, se dan unos días un tiempo hacia atrás. Entonces, aquí me voy a permitirles eh, explicar que ellos encontraron que para determinar qué tanto explicaba los datos autocorrelacionados a nivel individual, a partir de medidas concurrentes en estos individuos, ese efecto aleatorio de cada participante. Para estimar las asociaciones entre la contaminación vehicular y los resultados de cambio a nivel de la vía pulmonar y de la lesión cardíaca y de la inflamación sistémica, ellos utilizaron un modelo lineal de efectos mixtos que tiene un componente aleatorio, que es la variabilidad intrasujeto que se da por estas mediciones que son de tipo continuas, y, y una variabilidad entre cada una de las visitas, que es el componente fijo. Entonces, a través de esta ecuación, les permito explicar ese modelo de efectos mixtos, en donde la Y, esta variable de desenlace, nuestra variable de respuesta, va a ser la función pulmonar, medida como la limitación del flujo, de los diferentes flujos, a través de una prueba que se llama una prueba de espirometría, los biomarcadores que me miden tanto la inflamación sistémica y la inflamación respiratoria, y la lesión cardíaca. Sub-I significaban los participantes, y J las visitas. X, la variable explicativa de los contaminantes, que también variaban en el tiempo, y B sub I, las variables explicativas continuas como efectos fijos. Y Z, los efectos aleatorios que se modelan con la covarianza de Y con las variables explicativas, y epsilon, que es el error aleatorio, tanto a nivel intersujeto como en cada una de las visitas. Otras variables, estas son las otras variables que ellos incluyeron, que fue, por ejemplo, medir
relacionar el día de la semana en que se tomaban las muestras clínicas. Ellos hicieron medición de cotinina para mirar para mirar una variable proxy de tabaquismo ajustada por creatinina y también indagaron sobre el cambio, pero estas variables de temperatura, de humedad relativa, eh, pues no se ven los resultados ni en en el material suplementario, cómo fue el comportamiento de estas variables, si fue sacada y esto. Otra cosa de la modelación es que ellos utilizaron la estrategia paso a paso para incluir las variables y las variables meteorológicas fueron transformadas mediante splines. Ese es otro tipo. Bueno, muy bien. Y los análisis todos se realizaron en R con los paquetes que aquí se muestran en la diapositiva. Y aquí hay una cosa tal vez muy importante, y es el hecho de que el rezago hay que tenerlo en cuenta no solamente, así como tenemos en epidemiología, el sexo y la edad, también debería empezarse a considerar unas variables de climatológicas. ¿Y por qué? Porque es que la contaminación del aire es un problema de salud pública que viene incrementándose no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en el mundo. Y que nosotros debemos dar cuenta de esa variabilidad, de cómo la variabilidad de clima, el cambio climático ocasionado por toda la contaminación del aire, también tiene sus efectos en salud. Entonces, esta es una revisión sistemática que fue publicada este año. Y bueno, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué es importante estudiar el rezago de la variabilidad del clima y los eventos en salud? Y no solamente el rezago de las variables climatológicas, temperatura, humedad y humedad relativa, sino los contaminantes. Y tal vez una de las primeras cosas es para ver si es que mi evento, la historia natural de mi evento, entonces yo tendría que estar pensando en la plausibilidad biológica, en la temporalidad del evento, en los efectos del evento, en caracterizar bien la exposición, si realmente yo me estoy yendo unos días antes o me estoy yendo muchísimo para caracterizar, y porque estos datos son necesarios para la modelación, sobre todo en modelos de series de tiempo. Y en epidemiología ambiental es relevante, y también, como les dije, por el impacto del cambio climático y para evitar desviaciones considerables a las estimaciones de los efectos. Esa es una revisión sistemática publicada este año, donde se incluyen estudios de 2000 a 2019, donde los estudios incluidos son series de tiempo y caso cruzado, y ellos estudian estas variables climatológicas y agregan por cada uno, agrupan los efectos. Entonces, para aire incluyen influenza y neumonía, para agua y alimento, para alimentos salmonelosis, y para agua, diarrea y cólera, para enfermedades transmitidas vectorialmente, malaria y dengue, para enfermedades no transmitidas respiratorias, influenza, asma y EPOC, para enfermedades no transmitidas tipo cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, enfermedad congestiva, cardiovascular. Y la única desventaja que yo le encontré a bueno, una de las desventajas que les encontré a esta revisión era que la publicación era tan solo la que se encontraba en Scopus y en SciDirect, perdón, y en PubMed. Y estas publicaciones tan solo estaban en idioma inglés, entonces teníamos que estar hablando en un sesgo de publicación porque no tuvieron publicaciones en otras partes, y adicional el sesgo de idioma tan solo se tuvo en cuenta en inglés. Entonces aquí veamos los resultados de esta, y otra cosa que también es que no pudieron hacer un metaanálisis dada la variabilidad en los modelos para estimar estos rezagos, y la variabilidad también en los eventos de salud. Pero ellos hacen un resumen aquí de cuánto es el tiempo en el cual uno debería por lo menos indagar el efecto de la temperatura ambiente. Para enfermedades infecciosas, influencias de 1 a 2 semanas, diarrea de 3 a 6, para enfermedades transmitidas vectorialmente de 7 a 12, dengue de 6 a 12 semanas, enfermedades no transmitidas cardiovasculares y respiratorias menor de 5 días, para enfermedades no transmisibles cuando el efecto es por temperaturas frías de 10 a 20 días, y precipitaciones, diarrea de 4 a 10 semanas, enfermedades transmitidas vectorialmente, malaria 4 a 8 semanas, fiebre de dengue a 5 a 14,
y enfermedades transmitidas respiratorias no encontraron o no reportan un rango de días. ¿Para qué traje esto? ¿Por qué? Y es porque los investigadores del estudio que les estoy socializando, ellos tomaron un periodo de 7 días, o sea que ellos estaban tienen una plausibilidad biológica para encontrar los hallazgos, aunque se quedaron cortos de tamaño de muestra con esos intervalos de confianza tan amplios. Pero bueno, muy bien. Entonces, ahora sí los resultados. Bueno, de esos 45 pacientes hombres con EPOC moderado a grave, el 80%, el 11% tenían hipertensión, al igual que diabetes, y el 3% asma. Edad tenían 67 años, el índice de masa corporal era 24, tenían un promedio en cotinina 573,1 en relación a la función pulmonar medida por espirometría. Y la lesión cardíaca medida por estos biomarcadores y la inflamación de las vías respiratorias, el estrés oxidativo y la lesión a nivel pulmonar por la prueba de aliento condensada, que ya había sido previamente validada durante los Juegos de Pekín en el 2012, y la inflamación sistémica y el estrés oxidativo mediado por otros marcadores, por estos marcadores a nivel sanguíneo. ¿Cómo se comportaron los contaminantes criterios que ellos evaluaron? Bueno, encontraron que el material particulado de 2.5 micros se correlacionaba por encima del 80% con carbono negro, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso y monóxido de carbono. Y también encontraron que en las 4 visitas para todos los contaminantes sobrepasaban los valores de la última guía de la Organización Mundial de la Salud para material particulado. Eso es para efectos de a corto plazo. Recordemos que una cosa es a corto plazo y la exposición a largo plazo. Entonces, para material particulado sobrepasaron en todas las visitas, para dióxido de nitrógeno igual y para monóxido de carbono. Entonces, miremos el comportamiento por cada uno. Entonces, el promedio para el material particulado fue de 100.3, para el monóxido de carbono 6, para el dióxido 74, para el óxido nitroso 124 y para el monóxido 1.3. Entonces nos podemos dar cuenta que en ningún momento tuvieron valores por debajo de lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Ahora veamos cómo fueron los cambios. Aquí vamos a ver ya en los resultados de la espirometría con las exposiciones a los contaminantes y observamos que para la capacidad vital forzada hay una disminución. Lo que está de color rojo, lo que ustedes ven de color rojo, es que es estadísticamente significativo. Acá abajo van a encontrar los días, de 1 a 7 días, de las 4, para cada uno de los 5 contaminantes, ¿sí? Aquí están para cada uno. Y ustedes pueden observar que para todos hay un descenso. Pero adicionalmente que para el flujo expiratorio en el primer segundo no hay significancia. No hay una significancia. Entonces veamos para el flujo para la capacidad vital forzada. El descenso, el cambio estuvo en el 3.1% al 9.3%. Ahora, eso es para las vías, perdón que me pasé tan rápido, eso es para las vías grandes respiratorias. Para las vías más pequeñas también se observa una limitación del flujo y una afectación, una inflamación de estas vías. Ahorita que lo vamos a ver con otros biomarcadores. Entonces, para material particulado, se observa que hay un descenso especialmente para el flujo respiratorio máximo al 25%, con todos los contaminantes, con carbono negro, con dióxido de nitrógeno, con óxido nitroso y con monóxido. Y también para esta variación estuvo entre el 11% al 17%. Miren la amplitud de estos intervalos, poca precisión en el estudio. Y el flujo respiratorio máximo al 50%, esa variación estuvo entre el 5% al 15%. El flujo respiratorio máximo del 25 al 75 es tal vez uno de los... el diagnóstico del EPOC se hace una relación entre el flujo respiratorio en el primer segundo sobre la relación de capacidad vital forzada. Si un paciente se le va comprometiendo, disminuyendo más estos flujos expiratorios, pues el pronóstico del paciente va a ser
muy malo, va a tener mayor probabilidad de exacerbación y aún más va a tener comprometida su calidad de vida. Eso es lo importante con estos cambios en estos flujos respiratorios. Y especialmente el flujo expiratorio máximo de 25 a 75 se ha identificado como un predictor de mortalidad para EPOC y de exacerbación. Entonces es muy importante. Entonces, en los cambios, los descensos por la exposición a cualquiera uno de estos contaminantes, los cambios estuvieron entre el 6% y el 16,4%. Estos son otros biomarcadores ya de muestras de sangre en los pacientes que lo que me dan cuenta es sobre la lesión pulmonar, no ya sobre la funcionalidad, sobre la fisiología, sino es una aproximación sobre la lesión pulmonar. Este es el factor de crecimiento hepatocito y vemos que en todos hay un aumento del biomarcador. Para todos hay un aumento. En el surfactante pulmonar D también hay un descenso y es muy importante el surfactante pulmonar porque él tiene que estar relacionado con las células alveolares tipo 1 y con las células tipo club. Y si hay estas células, al disminuir el surfactante pulmonar, lo que hace es que hay un daño muy similar a un enfisema pulmonar y haya un compliance o haya una extensibilidad disminuida a nivel pulmonar. Muy bien. Ahora veamos los cambios cardíacos, pero ya con lesión cardíaca. Aquí no es inflamación. Entonces, para el primero tenemos la troponina tipo 1 de alta sensibilidad y encontramos que el aumento, especialmente del monóxido de carbono y material particulado, hace que se incremente esta enzima. En cuanto el cambio del 41,4 a 124, volvemos con la problema de la amplitud. Y este es el péptido natriurético, siempre se me olvida el nombre de este péptido. Ese es el péptido natriurético tipo B, que también está relacionado con falla cardíaca y el aumento de estos biomarcadores. De estos biomarcadores están relacionados especialmente con el dióxido de nitroso. Y ese cambio del aumento está entre el 28,6% y el 44%. Muy bien. Ahora veamos otros biomarcadores para lesión cardíaca como el factor de crecimiento 15 y las células ST2 solubles. Ese cambio para esos dos biomarcadores estuvo el 13,7 y el 26,1. Aquí los investigadores, y creo que es una debilidad, no mencionan por cada uno de los contaminantes y particularmente por cada uno de los días cuánto fue ese cambio. En el material suplementario no se encuentra y en el artículo como tal ellos dan resultados muy globales que no le permiten a uno dar precisión. Frente a ese cambio de cuánto fue el porcentaje de cambio. Estos son biomarcadores que dan cuenta de la inflamación específica a nivel cardíaco. Entonces, el aumento ante la exposición, por ejemplo, de la interleucina 33, la osteopontina, que la variación fue entre el porcentaje de cambio fue del 27 al 43%. La osteoprotongerina, el cambio fue del 15,3 al 38%, y el activador receptor del ligando factor nuclear, lo que ellos mencionan es que el cambio relevante estuvo entre el día quinto al día séptimo. Todos los anteriores contaminantes habían logrado cambios durante los últimos, en los 7 días de la visita, en esas 4 mediciones, pero este activador tan solo se logró lograr un cambio a partir del día quinto al día séptimo. Esto es muy importante y yo pienso que le faltó a los investigadores detallar esos cambios para cada uno de los días, porque si uno tiene esa variación, uno puede ir y decir, vamos a estudiar con un modelo distributivo, un modelo único de rezagos. Eso es muy importante para el hecho de la modelación matemática. Otros resultados, si tienen que ver con la inflamación
sistémica y tienen que ver con el mecanismo de estrés oxidativo. A través de una prueba condensada de aliento, que ellos ya les había dicho que ya habían hecho la validación previamente, ellos midieron interleuquinas 8 para hacer este biomarcador me mide la inflamación sistémica y la isoprostano también me mide y también midieron el pH y encontraron eh, cambios, es un aumento en estos dos biomarcadores y una acidez para, para esta prueba de pH. O sea que las vías respiratorias están en procesos de acidez. Y ese cambio para esos tres biomarcadores con esa prueba estuvo del 8.9 al 78.1%. Y aquí yo sí otra vez faltaría, pues, ¿cuánto fue ese cambio? Faltó el valor. Y pues en el material, como les reitero, no encontré los valores. Bueno, ahora hablemos de la inflamación a nivel cardiovascular, medido por estos cuatro biomarcadores. Y entonces esto fue muestra en sangre, donde tomaron y midieron interleucina 8 y ese cambio estuvo del 80, o sea, el aumento del biomarcador ante la exposición de estos contaminantes, el cambio fue aumentó en 87% a 162. Y la proteína quimiotáctica pues también presentó esos cambios. La proteína ligando miosina también es muy importante porque estas proteínas, las dos anteriores, están relacionadas con la liberación de células que son mediadoras de inflamación, tipo linfocitos. Muy bien. La mieloperoxidasa también tiene un cambio y la malonaldehída también, todas ellas. Entonces ahora, ya cerrando aquí los resultados, ellos tuvieron en cuenta tan solo el material particulado de 2.5 micra y miraron qué tanto de esos cambios con esos flujos respiratorios y con dos biomarcadores, que es el factor de crecimiento hepatocito para lesión pulmonar y surfactante pulmonar, cambiaba o modificaba, se correlacionaba con el cambio de la lesión cardíaca a través de la troponina tipo 1 hipersensible. Entonces ellos encontraron, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en rojo en este artículo hace referencia a que ahí encontraron una diferencia estadísticamente relevante. Entonces, por ejemplo, para la capacidad vital forzada, ese cambio fue del 8,4, un descenso, y esto se relacionó en un 0,76 con el aumento de la troponina tipo 1 ultrasensible. Le pasó para el flujo respiratorio máximo, para el flujo respiratorio al 25, al 50, al 25-75, para el factor de crecimiento de hepatocitos y para el surfactante pulmonar. Entonces, aquí hay un mensaje muy claro y es el siguiente, y es que una alteración de los flujos respiratorios y de las enzimas de los biomarcadores de hepatocitos y surfactante están relacionados con una lesión cardíaca. Entonces, si el paciente con EPOC y sin antecedente de enfermedad cardíaca está expuesto a contaminación atmosférica, muy seguramente tempranamente va a desarrollar una lesión cardíaca. Teniendo en cuenta como variable independiente el material 2.5 y los mismos variables de flujos respiratorios y el factor de crecimiento, hepatocitos y surfactantes, pero esta vez cambiando la variable dependiente, aquí estamos viendo lesión pulmonar, lesión cardíaca, ¿no? Aquí también estamos viendo a través del péptido neutrólico tipo B, estamos viendo también esos daños, excepto que miren que no tiene una buena relación o asociación, perdón, del flujo respiratorio máximo y tampoco el flujo respiratorio máximo del 25 al 75%, que este es un biomarcador de mortalidad y pronóstico para el paciente con EPOC. Veamos cuáles fueron los principales hallazgos que ellos consideran como relevantes, y es que la exposición a la contaminación de aire por tráfico vehicular en un paciente con EPOC podría disminuir los flujos respiratorios, especialmente capacidad vital forzada, el flujo respiratorio máximo,
el flujo respiratorio máximo al 25%, al 50% y entre el 25 y 75%. Y que estas alteraciones en estos flujos, los dos primeros son para vías grandes pulmonares y los tres últimos son para vías pequeñas, o sea, las vías más distales, donde está llegando el contaminante y está generando esta inflamación y este cambio oxidativo, y que tempranamente esa exposición nos puede generar un daño o una lesión tempranamente en los pacientes con EPOC. Aquí una intervención muy sencilla sería esos pacientes diagnosticados incidentes recientemente, motivarlos a cambiar de lugares o vivir en aquellas ciudades donde con menos niveles de contaminación, y otro es que viviesen en zonas arbolizadas cercanas, y utilizaran mecanismos de protección como máscaras a la hora de salir a sus actividades de vida diaria. Entonces ellos pudieron corroborar lo que ya la literatura, en una revisión sistemática publicada en este año, dos revisiones sistemáticas realmente publicadas en este año, uno por la Organización Mundial de la Salud junto con las guías, y otra revisión, identificaron los mecanismos tanto cardiovasculares y los mecanismos a nivel respiratorio, pero aún así hay mecanismos que aún no siguen siendo claros, pero ellos identifican, esta publicación identificó que mecanismos inflamatorios, el estrés oxidativo, tanto la inflamación localizada a nivel en las vías respiratorias, sino la inflamación sistémica. Y recordemos muy bien que el paciente con EPOC tiene un componente sistémico. Él no solamente tiene un problema de inflamación pulmonar, sino es que todos sus sistemas prácticamente, y especial cardiovascular, tiene este problema. Bueno, también ellos dijeron que la lesión pulmonar medida a través del aumento de los biomarcadores del factor de crecimiento de hepatocito y la disminución de surfactante pulmonar son evidencias relevantes, al igual que los daños de la lesión cardíaca por estos biomarcadores, también ante la exposición. En general, en concluyendo, es que los cambios patológicos, las alteraciones fisiológicas en el pulmón conllevan tempranamente a una lesión cardíaca en pacientes con EPOC. Una de las limitaciones que ellos refieren en su estudio, los autores, es la asignación de la exposición, porque ellos no utilizan la asignación de la exposición personal, sino la asignación ambiental. Y ellos pudieran perfectamente haberse equivocado en la asignación de la exposición. El tamaño de muestra, sí, tan solo 45 sujetos multiplicado por 4, pues nos dan 180 mediciones, y pues la precisión está ahí comprometida con ese tamaño de intervalos de confianza, y también la heterogeneidad de los pacientes. Ellos tan solo comprometieron pacientes que estaban con estadio moderado y grave, y estos pacientes de por sí, su inflamación y sus procesos están aún más comprometidos, entonces pudieran evidenciar esos daños muy fácilmente. Eso es otra cosa. No realizaron otras mediciones como una resonancia magnética nuclear para mirar cómo era el daño a nivel pulmonar, ni una tomografía axial computarizada para evidenciar daños más. Y tampoco hicieron, esos son los que ellos reconocen como limitaciones. Y tampoco miraron los cambios de estilos de vida y actividades de diaria, como esos pacientes que tanto tiempo permanecían horas o tiempo dentro de sus hogares, o si tenían otras actividades, y que tanto la actividad física, porque entre un paciente de POC haga más actividad física, es menos el compromiso a nivel respiratorio y cardiovascular, porque le da mayor tolerancia a realizar sus actividades, y se ha comprobado menor exacerbación de la EPOC. Otras limitaciones, esas son ya del análisis mío personal, y es un sesgo de selección, y es porque ellos tan solo no sabemos si estos hombres, 45 hombres, son representativos de las instituciones o de las instituciones que consultan en ese centro particularmente de Pekín. Y también porque ellos, vuelvo y reitero, no tomaron pacientes con EPOC leve, pacientes que todavía no tienen procesos inflamatorios o compromisos mayores de las vías respiratorias en sus flujos respiratorios, tanto en vías mayores como en vías menores. Y como factores de confusión, ellos no tuvieron en cuenta la adherencia al medicamento, al tratamiento. Otros factores de confusión es el nivel de gravedad del EPOC.
Eh, Otros factores de confusiones que podríamos estar relacionando. Permítanme aquí que mire mi análisis, que se me fueron unos que ya yo había aquí anotado, y otros como el hecho de suplemento de oxígeno, y tampoco en ese factores de confusión, pues sí, la cotinina ajustada por creatinina, pues nada, da un proxy de cuánto es la cotinina en orina, pero es un proxy del tabaquismo. Pero ideal sería haber indagado sobre el hábito tabáquico y cuánto era el paquete años de estos pacientes, hicieran ese consumo actual. En relación al sesgo de información, pues ellos no nos cuentan cómo fue, pues nos dicen que siguen las normas internacionales para hacer las espirometrías, nos dicen las pruebas de laboratorio, cuáles fueron y con qué laboratorio fueron realizadas, pero no nos cuentan de los procesos de calibración de los mismos equipos, del entrenamiento del personal, ni tampoco si se hizo medición de la evaluación interobservador e interobservadores para indagar sobre el nivel de acuerdo o el nivel de concordancia, al igual que la reproducibilidad de las medidas. Y más porque son medidas continuas que pueden llevar a un sesgo de la media. Entonces, ellos tampoco nos cuentan eso, así como qué hicieron con los datos faltantes, si utilizaron pruebas de imputación. Ellos no nos cuentan sobre eso, si utilizaron herramientas para imputación, y tampoco nos hacen referencia frente cómo fue ese proceso de capacitación a las personas que iban a tomar estas muestras. Como me imagino que, como supongo yo que era en un ámbito clínico, pues estas personas ya tenían un entrenamiento. Ellos nos cuentan dentro del artículo que a las personas que estuviesen exacerbadas o con síntomas respiratorios se les postergó la visita, pero nos mencionan cuántos sujetos encontraron que estaban exacerbados y a cuánto tiempo. Es muy importante porque pudiera ser que si un paciente exacerbado le tomaron la muestra en menos de 30 días, ese paciente todavía no se había logrado recuperar porque estaba todavía en la ventana de recuperación, estaba en el periodo de recuperación. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Como fortalezas, pues las mediciones clínicas utilizaron biomarcadores que medían lo que tenían que medir, o sea, tenía que ver con la validez interna del estudio, o sea, para inflamación, para lesión cardíaca, y nos reportan qué fue el laboratorio. Eso estuvo muy bien. El hecho de la experticia de los autores, de los investigadores con estudios similar, tipo panel, yo creo que tienen una población cautiva en el hospital y cerca a la universidad, y que en ellos es que realizan sus estudios, y la medición de la exposición. Esa también, lástima que ellos no utilizaron la información de la medición personal. Y bueno, en el artículo ellos lo mandan a referenciar en el estudio inicialmente, pero uno tiene que indagar mucho más atrás en publicaciones para ver cómo fue realmente, y los invito a que si pueden tener acceso al suplemento o se los comparto, detallan muy precisamente cómo miden la exposición. Creo que ese es el artículo y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por la presentación. Pues muy interesante este artículo, creo que pues aborda muchos aspectos, además pues de la propia temática que es muy pertinente desde el punto de vista metodológico y de la investigación en epidemiología, ¿cierto? Yo quisiera pedirte, antes de darle la Sí, palabra a tus profesor. participantes, si pudieras explicar un poquito nuevamente, volver a mostrar una de estas gráficas que básicamente es cómo se presentan los resultados y como qué quiere decir eso de promedios móviles y por qué se presentan resultados por cada uno de los 7 días previos, digamos, entiendo, de la última semana, ¿cierto?, de observación del participante. No sé si puede volver a explicar eso nuevamente. Me parece que eso es muy importante como para entender los resultados del estudio.
y pedirte también si pudieras como compartir por el chat esa referencia a ese artículo de la revisión de sistemática sobre tiempos de rezago para diferentes desenlaces de la que nos estuviste hablando, ¿cierto? De la otra referencia. Sí, esperen, no sé, ya no me permite dejar compartir la presentación. ¿No? No, no sé por qué. Pantalla No sé, aquí completa. porque aquí. Me permite compartir me confirman si ya está viendo ahí la presentación. Aún no. Allá va a Mm, salir. ok. Ujú. Sí, ahí lo estamos viendo. Esta, entonces, escojamos esta primera. Entonces, empecemos con la primera parte. Entonces, estos son los resultados, que Yo es creo el que por... solo con explicar una, porque todas son iguales, ¿cierto? Para que Sí, todas entendamos son un iguales, poco. exactamente. Ah, Entonces, súper. aquí, muy bien, sí, profesor. Entonces, aquí lo que tenemos es el promedio móvil. En cambio, tener un promedio aritmético común y corriente, lo que tenemos es un promedio móvil del cambio del material particulado para cada día, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el punto rojito, nos está indicando ese valor de ese cambio. Entonces, por ejemplo, aquí ellos dicen que más o menos el 3. ¿Cuánto fue acá? 3.1, sí, 3.1. Entonces, y las barritas de aquí son las anchuras de los intervalos de confianza. Ellos le colocaron aquí a cada uno los asteriscos indicando que había pues una significancia estadística. Y aquí en las barras estaban los días. Eso significa que en el primer día de exposición al material particulado, la capacidad vital forzada hubo un cambio, hubo un descenso en el 3,1%. Eso es, profesor. ¿Sí? Mientras que en las barritas aquí de color negro, estas barritas de color negro, pues me está diciendo, sí, hubo un cambio, pero ese cambio no es estadísticamente significativo porque el cambio atraviesa, pues toca el extremo del cero. Si dice que hay cambio cero, significa pues que no, pues no hay cambio, ¿no? Y el hecho de que en casi todas las mediciones la magnitud del cambio aumenta con la medida que pasan los días, quiere decir que ese es un efecto acumulado. Eh, ¿Lo está diciendo para carbono? Para casi todas vemos que hay una, y tú lo dijiste, que hay una tendencia que se ve que el efecto va aumentando a medida que los días van pasando. Es como lo que yo interpreto, pero no estoy seguro si es correcto o no. Sí, profesor, mire, aquí el porcentaje de cambio, mire, sí, señor, así es. A medida que pasan los días, el acúmulo de la exposición, pues sí. Ok, Pero esos perfecto. son 7 días previos a la visita, ¿sí? Esos son 7 días previos a cada una de las visitas que ellos tuvieron por los contaminantes. Aquí hay una debilidad y es que ellos no nos indican, bueno, esta es la primera visita, la segunda visita, la tercera visita. Eso sería, ¿sí? Mm. Ya, tienes razón. Bueno, Ujú. recuerda de todas maneras compartirnos como la referencia. Más bien, si quieres, nos la mandas, nosotros la compartimos luego para que aprovechemos el tiempo Claro para que sí, profe. comentarios y preguntas, ¿sí? Sí, espere un momento y yo inmediatamente, aquí está lo del rezago, es que esto pasa tanto. Yo lo voy a quitar así en forma de presentación. Y esta fue la publicación. Esta revisión sistemática fue publicada en la revista de Journal Internacional de Epidemiología de la Universidad de Oxford. ¿Dónde estás? Aquí estás y aquí está la referencia. Yo ahorita mando también el artículo Dale, gracias. y Muy ya bien, comparto. profesores, profe Elkin, me imagino que usted tendrá muchos comentarios, preguntas sobre este tema en el cual usted ha trabajado. Adelante. Sí, por supuesto que sí, pero quisiera darle la palabra al profesor Hugo Grisales y a la profesora María Patricia Arbeláez, que hoy están como nuestros invitados, por si ellos quieren comentar algo antes. Muy bien, profe. Profes Hugo, María Patricia, bienvenidos, adelante. No, yo no no tengo nada que decir.
yo quisiera felicitar a Astrid Verena por el esfuerzo y la complejidad. Los dos artículos ella nos los puso a consideración, tanto el de los tiempos de rezago para distintos eventos, y muy interesante que los revisemos. Y me parece importante porque desde hace muchísimos años la relación de la contaminación con la enfermedad cardiovascular también es bien relevante. Incluso hay un editorial del New England Journal of Medicine reciente, ayer no lo La semana pasada, sí señora. de medicina, donde esa unión de la contaminación ambiental con los problemas cardiovasculares es muy, muy importante. Hace muchísimos años, cuando yo hice el doctorado, una de las tesis de un compañero fue precisamente en Ciudad de México para mirar la relación entre la contaminación ambiental y la enfermedad cardiovascular. Para uno era más intuitivo en términos de salud pública mirar la afectación de tracto respiratorio, pero cuando ya se muestra la afectación cardiovascular, y Elkin también lo exploró desde muchísimos años atrás, esa relación es muy importante. A mí me asalta pues, la preocupación o la necesidad de que nosotros, que vamos a explorar con la tesis de Astrid Verena, reactivaciones o recaídas de episodios agudos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su relación con la contaminación, es que con los avances de la biología molecular ya hay cambios que se pueden mirar con mucho detalle a través de marcadores de biología molecular que uno ya nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de aproximarnos. Entonces sí es muy importante pensar, o una submuestra, no sé, o ir pensando en cómo hacer valoraciones de fuente primaria, no solo de fuente secundaria, como para ir depurando mucho más a profundidad la comprensión de estos mecanismos. Muchas gracias, profesora. Gracias. Perdón, ¿puedo hacer un simple comentario? Sí, profe, adelante. Sí, hay algo que ha tomado mucha popularidad en la investigación ambiental y es el concepto de rezagos. Ya, rezagos podríamos definir los rezagos como el tiempo transcurrido a partir de la exposición hasta que se dé el evento. Entonces, en lo que esto está muy relacionado con lo que decía Astrid, con el otro artículo del metaanálisis, que nosotros en un principio lo miramos porque tuvimos algún concepto para la exposición de Astrid, y es cuánto transcurre el tiempo transcurrido. Por eso es que los efectos se hacen acumulados y se llaman modelos de efectos rezagados o de efectos acumulados. Si la exposición se dio en el día concurrente, ese día se desarrolló el evento, o a los 2 días, o a los 3 días, o a los 4 días. Entonces eso conduce a disculpen la redundancia, a ese concepto tan importante en la investigación ambiental, que es el concepto de rezagos acumulados o rezagos distribuidos. Y eso da información muy importante, como en el metaanálisis que mencionó Astrid, porque eso es importante siempre y cuando se tenga una medición apropiada de la exposición, que ustedes saben han sido una de las grandes cajas negras de la epidemiología históricamente. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, yo un primer comentario sobre Astrid Verena, que ella dice, yo no acepto que esto sea un estudio con efectos fisiopatológicos, pero sí son fisiopatológicos Astrid Verena porque son trastornos del funcionamiento normal del organismo, entonces son fisiopatológicos. Si fueran histopatológicos, como probablemente tú querrías estar pensando, ahí sí tenemos que entrar a la biopsia, tomar tejidos y hacer análisis histológicos para poder establecer que fue un cambio histopatológico. Estos sí son cambios fisiopatológicos, son cambios que alteran el funcionamiento. Bueno, tal como lo aclaró el profesor Hugo, los efectos de rezago pues no son antes de la entrevista como parecía en la pregunta del profe Carlos, sino
que son efectos que se producen justamente después de la exposición, lo que se produce al primer día, al segundo día, al tercer día y al cuarto día. Como son efectos que hablan de magnitud funcional, uno nota que el cambio en la magnitud funcional del primer día de rezago es más bajito, es más grande al segundo, más grande al tercero, más grande al cuarto, y como también lo dijo Astrid Verena, entre el quinto y el séptimo se obtienen los más altos efectos funcionales fisiopatológicos. Esto habla como de que el efecto es más un efecto de ocurrencia un tanto lenta, en el sentido de que es como un proceso, como se define bien, un proceso inflamatorio que implica un agravamiento de la función y que se va haciendo mayor a medida que pasan los días. Aquí esto tiene una importancia, es porque hay una cosa curiosa o interesante en relación con el efecto de la contaminación en el daño de la función pulmonar. Ustedes ven que estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea que es un daño crónico, es un daño lento, de hecho tan lento que puede decirse que pueden pasar en la interfase como 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años. Ustedes ven que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se hace evidente antes de los 50 años en la población, empieza a ser aparente después de los 50 y empieza a crecer en forma exponencial a partir de ese momento en la presentación como enfermedad y también en las complicaciones letales o en el final de la vida. Y lo mismo pasa con el otro efecto muy asociado a la contaminación atmosférica de orden pulmonar, que es el cáncer de pulmón. Antes de los 45 o 50 años no se hace evidente. Y así la persona se haya estado exponiendo durante toda su vida desde la adolescencia, solo 30, 35, 40 años, incluso después empiezan a aparecer los efectos. O sea, el efecto es muy lento en la función pulmonar, si bien es un efecto letal, porque tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el cáncer del pulmón, pues son enfermedades esencialmente mortales, llevan a la muerte. Pero entonces hay una preocupación muy grande, es con las enfermedades cardiovasculares. De hecho, cuando yo estudiaba medicina y después como médico decía, pero ¿cómo así? La gente que fuma puede tener todos los problemas pulmonares, es natural, pero ¿por qué el cigarrillo se convertía en la primera causa de infarto cardíaco o de infarto cerebral? Eventos agudos cardiovasculares que producían la muerte. Pues cuando eso se iba confirmando, ahora también está claro que al igual que el cigarrillo o del humo del cigarrillo o esas partículas de alquitrán y de carbón que ingresan al organismo, son capaces de producir el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Y lo más asombroso con la relación a la contaminación atmosférica que produce esas partículas también de hollín, que es un puro carbón negro. Sí, un carbón negro y que tiene cubiertas de azufre y todo, como digo yo, los dos ingredientes del infierno, el carbón y el azufre, pues penetran en el organismo y producen este efecto que estamos viendo, que es un efecto inflamatorio pulmonar y que se asocia con efecto, como también se induce aquí, de lesión de la fibra cardíaca. Pero también aquí, Astrid Verena, ese daño en la fibra cardíaca, tal como tú lo dijiste también, se relaciona más con un daño que conduce a que el corazón se haga insuficiente y llegue a una falla cardíaca. Son lesiones graduales, lentas, también sobre la fibra muscular. Pero lo que hoy más preocupa en relación con la contaminación es el efecto agudo de producir un infarto agudo del miocardio o de producir un infarto agudo del cerebro. Dos causas mortales, de hecho, las principales causas de muerte en el mundo moderno. Entonces, la explicación fisiopatológica para esas dos muertes graves, pues se acude más como son agudas, ocurren prácticamente, si hoy es la exposición, ocurren hoy mismo o quizá mañana o a más tardar pasado mañana. O sea, el rezago ahí sí es uno de horas o de 1 o de 2 o 3 días. ¿Por qué una persona que hoy respira una bocanada de aire contaminado se puede morir por infarto hoy mismo, mañana o pasado mañana? Entonces esa pregunta se ha ido respondiendo principalmente explicando que ocurre un efecto agudo, un efecto, dijéramos, de ocurrencia
en el tiempo muy corta, y se refiere probablemente a que partículas más pequeñas que las de 2.5 micras, que son las finas y ultrafinas, que son debajo de una micra, alcanzan incluso no solo a irritar la superficie alveolar, sino que son capaces de atravesar esa barrera alveolo-capilar, y como partículas tan pequeñas que, mire, una micra, si tenemos que un glóbulo rojo tiene 7 micras de diámetro, mientras que esta partícula tiene 1 micra. Es realmente como si fuera un virus capaz de atravesar la barrera alveolo-capilar, y dentro del torrente sanguíneo puede inducir un proceso dramático, agudo, de turbulencia, de fomentar el agrupamiento y el aglutinamiento de las plaquetas. Incluso tiene un efecto, dijéramos, contra el factor fibrinolítico. O sea, se combinan los aspectos necesarios para que se configure un trombo sanguíneo, un trombo, o sea, un coágulo que migra hacia las coronarias y que produce entonces, que se produce en las coronarias y que puede producirse en el cerebro, y que produce entonces el fenómeno oclusivo agudo cardiovascular, que es el temible infarto agudo del miocardio, o el temible ictus cerebral o ataque cerebral, o algunos lo llaman accidente cerebrovascular, pero en realidad es una trombosis de una arteria cerebral. Entonces, queda entonces la inquietud, porque en el análisis epidemiológico hay una cosa impresionante, y es que, reconocido por la Organización Mundial de la Salud hoy en día y por las investigaciones más recientes, la contaminación atmosférica está asociada con muerte pulmonar y también con muerte cardiovascular, pero la relación es de 1 a 4, o sea, cuando se produce una muerte por causa pulmonar, bien sea EPOC o cáncer de pulmón, se están produciendo 4 por causa cardiovascular, especialmente infarto y cerebrovascular, lo que quiere decir que en este tema todavía hay cosas por estudiar para poder establecer cómo es que el cigarrillo o cómo es que la contaminación ambiental logran, siendo exposiciones a veces crónicas, producir un proceso crónico. Ya se está identificando muy bien, pero cuando son exposiciones agudas e intensas, porque a veces las ciudades dicen, no importa los picos en la contaminación, pues sí importan. La exposición aguda es la que puede producir el efecto agudo de la aglutinación de plaquetas y el fenómeno de la trombogénesis, el infarto cardíaco, el infarto cerebral. Este tema, por lo opuesto, queda pues ahí para seguirlo estudiando, porque estamos viviendo en ciudades que infortunadamente han preferido, dijéramos, los riesgos de salud en vez de contener esos riesgos de salud a través de inversiones, y los sistemas productivos de transporte de pasajeros y carga se desentienden de ese aspecto, y lo estamos pagando con vidas humanas, especialmente muertes cardiovasculares. Muchas gracias. Profesor, yo le sumaría adicionalmente, es que estudios también han evidenciado que cuando hay una exacerbación de POC, también incrementa la posibilidad de tener un infarto o cualquier lesión cardíaca. Eso también es relevante ahí. Por supuesto que sí. Muchas gracias y felicitaciones a usted, Verena. No, y también los invitaría a seguir a estos estudios. Y a mí se me ocurrió, mientras estaba revisando esto, la Facultad Nacional de Salud Pública tiene al lado del hospital, tiene la escuela, yo no me acuerdo cómo se llama, bueno, le voy a decir Facultad de Medicina, y tienen pues todo salud pública. ¿Qué tanto es poner una estación de monitoreo encima en el techo y monitorear a toda esa población que tiene condiciones de vulnerabilidad, que es ambulantes, bueno, viven en unas condiciones que podrían hacerse parte de estudios y buscar soluciones frente a cómo mitigar esa contaminación? Eso también sería una cosa muy relevante, y también una ayuda para los estudiantes que nos formamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Astrid, gracias a los profes que han participado. Muy interesante el tema, el artículo, pues con mucho más que discutir, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles en otro nuevo espacio del Club de Revistas del Grupo de Epidemiología. Que tengan un buen resto de día, buen resto de semana. Un saludo. Gracias a ustedes, profesores, muy gentil. Gracias. Y a todos, buen día y gracias. Buen día. Gracias y que tengan